Bueno, saludamos a todos los amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Sean bendecidos en este día. Que la gracia y el amor de Dios pueda llenar sus vidas, puede llenar sus corazones. Hoy nuevamente, como cada día jueves, con una nueva experiencia del reino, con un nuevo mensaje, una nueva enseñanza. Cuán importante es escudriñar la palabra para así, de esa manera, tratar en que su gracia y su misericordia se vuelvan a nuestro favor. Hoy vamos a escudriñar otro tema más relacionado al mundo espiritual. Vamos a ver lo escondido de lo que dice la palabra del Señor a través de los días de Noé. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de su venida? Que menciona los días de Noé, los días de Lot, y Génesis capítulo 6 sobre los gigantes en la tierra. Hoy, a través del sonido del cielo, vamos a estar compartiendo este tema de enseñanza para su vida, para crecimiento y entender, discernir los tiempos en este momento. Cuando estamos hablando sobre entidades, cuando estamos hablando este tema de lo que menciona la palabra del Señor, tenemos que profundizar un poco. Cuando dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, no habla sobre los hijos de Isaacar. Y miren qué interesante, porque nos dice en Primera de Crónicas 12:32, y los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento en lo que Israel debería o debía hacer. Y cuando está hablando de este tema, lo importante que entender es de los tiempos. Es importante que nosotros también, así como muchas veces la gente dice, hoy va a llover, hoy va a salir el sol, hoy vamos a tener tanta temperatura, hoy está frío, hoy va a caer una llovizna. Asimismo, nosotros tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Por eso los hijos de Isaacar dice que eran expertos, o sea, profesionales, maestros en entender o discernir los tiempos. Y nosotros también tenemos que pedirle al Señor ese espíritu de discernimiento de tiempos, para saber qué tiempo estamos viviendo. Recuerde que estamos ya en la postrimería de que Cristo viene a buscar a la iglesia, viene a buscar a la novia, y por lo tanto nosotros ya tenemos que estar alerta, viendo el reloj de Dios de los tiempos. Eclesiastés nos habla también de tiempo, nos habla de 28 tiempos. Eclesiastés capítulo 3, verso 1, nos habla de 28 tiempos. Y de esos tiempos nosotros tenemos que saber ¿qué es lo que quiere decir la palabra del Señor? Si dice a la humanidad antigua que casi del mismo tiempo en que hubo el diluvio, será la misma cantidad de ahora, que está diciendo que el tiempo en que se necesita entender la palabra, tenemos que movernos y accionar. 100 años predicando Noé, y la gente se burlaba, y solo 8 se salvaron. Increíblemente que se salvaron más animales que hombres. Hay que entender entonces lo que dice la Escritura, y para eso tenemos que basarnos tanto en lo que dice Lucas, porque nos dice que Lucas nos habla la palabra del Señor, que la venida de nuestro Señor Jesucristo será como en los días de Noé. El tema es los días de Noé. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cuál es la profundidad de ese término? Y es importante en que nosotros podamos entender en que la gracia y misericordia de Dios quiere bendecirnos a través de la palabra del Señor. Pero es importante, hermanos, que nosotros atendamos a lo que dice la palabra de Dios relacionado a este tema. Por eso la Escritura nos dice fácilmente, Lucas 17:26, tal como ocurrió en los días de Noé,
así será también en los días del Hijo del Hombre. Lo que quiere decir que lo que sucedió en los días de Noé, eso será la puerta de entrada de Cristo a buscar a la iglesia. Lo que aconteció en los días de Noé acontecerá en este tiempo. Pero ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué pasó en los días de Lot? ¿Qué pasó en el Génesis capítulo 6? Dice el verso 27, comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta que llegó el día y Noé entró en el arca y vino el diluvio. Entonces, para poder entender este tema, es necesario nosotros entender de que la palabra del Señor, según los versos de Lucas, dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo será como en los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Comían y bebían y se daban en casamiento. Y miren qué interesante, porque también nos dice la palabra del Señor que también será como los días de Lot, donde había también ellos comían y bebían. Y qué interesante las dos secuencias en el mismo orden. En Noé comían y bebían, en Lot comían y bebían. Y eran perversiones en los de Sodoma y Gomorra. Pero también vamos a entrar a un pasaje, el cual nos está hablando también la palabra del Señor, que la venida de nuestro Señor Jesucristo también sería, como dice, con los días de Noé. Pero en los días de Noé sucedió algo también. Y qué importante hablar de Génesis capítulo 6, cuando estaban los gigantes. En la versión Torres Amat dice, es de notar que aquel día había gigantes sobre la tierra, porque después que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y ellas concibieron, salieron a luz estos valientes del antiguo tiempo, héroes famosos, versión LBLA. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron, cuando está hablando, se unieron, tuvieron relaciones sexuales, de ahí donde nacieron los gigantes. Mezcla de un tipo literales, pero también mezcla de seres espirituales o híbridos. Porque al juntarse un ser espiritual de ángeles caídos con mujeres, se produce seres híbridos que nacieron después, estos gigantes o los Nephilim que vamos a ver más adelante. Así será la venida del Señor. Versión Jerusalén dice lo siguiente: los Nephilim existían en la tierra, por el cual entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Y quiero detenerme un momento porque en esta versión, Jerusalén, es la única versión donde empieza a hablar sobre los Nephilim. Recuerde que Nephilim viene de seres híbridos, dos mezclas en cual nacieron estos gigantes. Pero si nos damos cuenta, las otras versiones, todas las otras versiones, tanto la Torres Amat, tanto la versión LBA, tanto también la Reina Valera, que ha sido la Reina Cipriano de Valera, 1960, todas esas versiones nos están hablando y nos dicen de gigante. Pero en el original no dice gigante. En el original dice los Nephilim, según Génesis capítulo 6, verso 4, la versión Jerusalén, dice los Nephilim existían en la tierra. La versión Jerusalén no dice gigante, sino dice Nephilim. Nephilim en la tierra, el original, no habla de gigante. Entonces, ¿qué pasó? Ahora escuche bien para poder entender esto. Ahora escuche bien. Es necesariamente, cuando está hablando de Nephilim, que quiere decir también gigante, Moisés vio Nephilim. Claro, vio gigantes. Pero Jesús no habló de gigantes, sino que es más allá de los gigantes, son las influencias el cual ellos podían hacer. Y a eso es lo que vamos a referirnos hoy en este día, en los días de Noé. En la versión K2 dice, ahora los gigantes estaban sobre la tierra. Los gigantes estaban sobre la tierra. Otra versión que habla también de los mismos. Usted dirá, entonces, ¿cuál es la diferencia de gigante y Nephilim? Bueno, ambas tienen las mismas
la misma enseñanza, pero si vamos al original, la versión original nunca habla de gigantes, sino habla y los Nephilim, que son dos mezclas, seres híbridos. La versión Septuaginta de la Biblia del griego para los hebreos, porque ellos perdieron su lenguaje después de que cuando fue la destrucción del templo. Entonces cuando fue la destrucción del templo, muchos quedaron esparcidos, muchos judíos quedaron esparcidos por diferentes lugares. Entonces, otros quedaron también en la región de Roma, otros en Grecia. Y la versión antigua, la Septuaginta, empieza a hablar para que se pueda entender el idioma, de juntarlo nuevamente, y ahí colocó la palabra gigantes, pero el original dice los Nephilim. Por eso cuando se utiliza gigantes es mentalidad, el concepto griego. Pero el mensaje no es de los gigantes, está hablando de estos seres que realmente, como dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, el tema es los días de Noé. Y cuando estamos hablando sobre los días de Noé, estamos hablando que en ese tiempo comían y bebían. En Lot comían y bebían y era una misma secuencia. Pero también hablamos que también estaba Génesis capítulo 6, en los días también de Noé, donde después con todo este acontecer y luego este diluvio y todo lo que conocemos, también está en los tiempos de la venida de Cristo. Los Nephilim. Nephilim en el hebreo significa propiamente derribador. Patán también se le menciona. Gigante, violentos y tiranos. Ese es el concepto de Nephilim según el hebreo. Pero también tiene una raíz mitológica. Que eso quiere decir que viene de algo que también da un mismo parecer. Y esta raíz mitológica, que cual viene de la palabra Nephilim, viene de una palabra llamada Napal. Y Napal significa caer, mentir, ser caído, derribado, fallar, caer, postrado. Esa es la palabra, la estructura real de los Nephilim. La estructura real, para que se pueda entender, de los gigantes es los que hacen caer. Por eso hay un texto que dice: el que esté firme mire que no caiga, porque es un ambiente de Nephilim, operando en ambiente, en atmósfera. Cuando dice la palabra del Señor que también será así como en los días de Noé, que comían, se daban en casamiento, pero también tenemos una secuencia de los Nephilim, de los gigantes. Aquí tenemos que entender claro que caer en este tiempo, por eso dice la palabra, al que esté firme mire que no caiga. O sea, el que esté firme tiene que mirar, mire que no caiga. El que esté firme, mire, observe si hay una trampa, observe cómo va a caer, para que así no pueda hacerlo. Caer en este tiempo es mucho más peligroso. Y es posible, porque como está tan contaminado los ambientes, los aires, las circunstancias, el pecado, ya el pecado a lo malo se llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces está tan contaminado otros ambientes en que caer en este tiempo es muy peligroso, porque es posible que algunos no se puedan levantar porque su corazón se endurece, y un corazón que se endurece jamás vuelve a creer. Por eso nos encontramos con muchas personas que su corazón está duro y se pueden congregar. Y se congregan en iglesias porque su corazón es tan duro, producto de que han dado lugar a otras circunstancias de la vida. Sería grave en que un cristiano cayera conociendo la verdad. Pero la Escritura también nos habla de eso. Entonces serían los grandes que está hablando ahí. Por eso cuando dice, está hablando de los gigantes, de los Nephilim, está hablando de la influencia. Está hablando de, no solamente, porque dice que sería también como en esos tiempos que había gigantes en esta tierra, pero no está hablando de estatura. Cuando dice la palabra de gigante, no está hablando de una estatura grande que eran estos nombres o de renombre, estos héroes que se le llamaban así de ese tiempo, sino está hablando de la influencia Nephilim, de la influencia de los gigantes. Eran
días, dice, muy violentos. Dice que habían burladores. Esos son los días de Noé. Se burlaban del mensaje de la venida de Cristo. Y en este tiempo la gente se burla de la venida de Cristo. No había un arrepentimiento. Y los matrimonios eran antinaturales. Lo que hoy también en este tiempo podemos verlo. ¿Qué más habla de los días de Noé? Habla también, dice la palabra, dice que también eran hombres de renombre. Estoy hablando de los Nefilim. Los Nefilim eran hombres de renombre. Cuando está diciendo de los gigantes, no está diciendo que en este tiempo van a venir estos seres nuevamente híbridos, gigantes otra vez, gigantes de altura. Que no está diciendo que van a venir otra vez estos gigantes a manifestarse, sino está hablando que van a venir a manifestarse las influencias Nefilim. Van a venir las influencias de los gigantes, lo que ellos hacían. Eso es lo que se está manifestando en este tiempo. Por eso, amigo, hermano, la enseñanza de hoy en los días de Noé. Entonces dice la palabra que eran hombres de renombre. O sea, esa palabra es de renombre, es fama. Hay mucha gente que busca fama en este tiempo. Hay predicadores, pastores, ministros, ministerios, gente que busca fama. Músicos, salmistas, buscan fama, buscan ser reconocidos. Ya es difícil encontrar un ministro que sea humilde. Es difícil encontrar un ministerio que sea tan grande que no quiera ser reconocido. Muchos buscan fama en este tiempo porque es la influencia Nefilim. La influencia Nefilim es ser reconocido. Reconocido, ser de renombre, ser nombrado, tomado en cuenta, fama. Y cuando una persona busca la fama, es una influencia Nefilim. Por eso hay que tener cuidado, y lamentablemente mucha gente cae también en lo mismo. Es como cuando alguien canta y la gente por no le anda tomando autógrafos, quiere sacarse selfie, quiere sacarse fotos, no sé, lo tienen como un ídolo. Y a un ídolo se le da fama. Y fama es una influencia Nefilim. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Muchos, lamentablemente, cuando viene un predicador de renombre, fama, es porque es famoso, porque es reconocido, la gente corre hacia ello, más buscando lo que él da que lo que él posee, más buscando el favor de lo que él va a entregar, de lo que él posee, que es Cristo en la vida de él. Entonces, cuando el hombre anda en busca de la fama, cuando el hombre busca también a estos hombres, que vino un cantante conocido y allá van a los conciertos, vino un predicador conocido y allá van a escuchar el mensaje porque son reconocidos. Y no digo que esté malo eso, no, yo estoy hablando del caer en la influencia Nefilim, del caer en la fama, porque la influencia Nefilim está hablando de fama, está hablando de una influencia, y muchos en este tiempo caen en ese tipo de influencia. Por eso dice la palabra del Señor que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Y cuando habían estos gigantes de renombre, está diciendo que estos gigantes eran violentos. Está hablando no que van a venir estos gigantes ahora en este tiempo, sino la influencia, lo que ellos hacían, su característica, lo que ellos influenciaban, su fama que ellos tenían en este tiempo, lo vamos a ver. En los días de Noé el mensaje, ese es el mensaje. No solamente lo del diluvio, sino las características, la condición de la humanidad en estos días. Hablar de los días de Noé, hay que hablar de las condiciones de aquellos días. Uno, dice que Génesis capítulo 6, verso 1, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Cuando analizamos la palabra aconteció del hebreo, es que se menciona esta palabra siempre es seguida por algo de algo malo, que algo raro va a acontecer. Cuando habla de aconteció, según el hebreo dice, es para mencionar algo malo que va a acontecer. Por eso dice, y aconteció, y vino lo malo. Y hay una palabra también que dice, y la otra palabra es multiplicarse, que es rabat, que significa que la maldad se había multiplicado en los hombres. No solamente
habían hombres que se habían multiplicado. No solamente que los hombres se habían multiplicado, sino está diciendo la maldad de los hombres se había multiplicado. Era una generación de gente perversa, de gente mala, hombres que nacían al pecado, eran generaciones malas. Los predicadores muchas veces necesitamos entender los conceptos para entregar un tema de enseñanza para que podamos nosotros tener la claridad de los tiempos que estamos viviendo. Eran tiempos malos y solo 8 se salvaron. Cuando está hablando Génesis capítulo 6, verso 2, dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de las mujeres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre las que les gustaban, según esta versión. El hijo de Elohim y las hijas de los hombres, hijos de los de naturaleza y los hijos de otra naturaleza. O sea, cuando está hablando los hijos de Dios, está tomando un concepto de clase superior. Y las hijas de los hombres, ellos lo toman como clase inferior. Por eso que dice Enoc, que estos fueron 200 ángeles caídos que estuvieron con las hijas de los hombres, y ellos escogieron mujeres. Por eso que ellos se daban el lujo, ellos se daban el placer de escoger a ellas, a las que ellos quisieran, a la que le parecía mejor, a la más bonita, a la más atractiva. Ellos se daban el lujo de escoger. Ese es el sistema de escoger. Está diciendo de alguien superior a los demás, alguien superior a las mujeres. Por eso ellos se daban el lujo. Ellos se daban el lujo de elegir a las mujeres. Ellas se daban el lujo de escoger o de hacer lo que a ellos les parecía. Ese es la influencia Nephilim. El tema de hoy que estamos tocando es en los días de Noé. Cuando dice que comían y bebían según Noé, pero también tenemos Sodoma y Gomorra, que también comían y bebían en misma secuencia. Y ahora estamos hablando de Génesis 6, cuando está hablando de los gigantes, pero no está diciendo que van a venir estos gigantes nuevamente, sino que lo que va a acontecer, lo que va a venir es la característica, lo que ellos hacían, lo que ellos manifestaban, lo que ellos entregaban. Una de las cosas era violencia, había daño, había perversión, se multiplicaba la maldad. Entonces está hablando de esta influencia Nephilim. Por eso está diciendo esta palabra, que la venida de nuestro Señor Jesucristo será como los días de Noé y como los días de Lot, y también que había gigantes en la tierra. Y eso nos está diciendo lo siguiente, y vuelvo al punto, nos está diciendo que van a volver estos gigantes. Por eso es que cuando habla de que estos escogieron, se daban el lujo de, como se sentían seres superiores, porque estos eran seres superiores, a buscar las mejores. Se daban el lujo de rechazar, se daban el lujo de querer a que ellos quieren. Ese se llama el sistema de racismo. Cuando está el racismo, es una discriminación. En los días de Noé, existía esa influencia del racismo. Por eso dice que estos gigantes se daban el lujo, escogían a quien ellas les parecían hermosas, a los que ellos querían. Sistema de racismo. Los hijos de Dios, y se le llama los hijos de Dios, el cual estamos hablando de Génesis capítulo 6, pero está hablando de la influencia. Ahora, qué importante entender que cuando habla de hijos de Dios, en este caso, estos hombres que eran los 200 ángeles que menciona también el libro de Enoc, está hablando de 200 ángeles caídos, y esos ángeles caídos tomaron para sí las mujeres y tuvieron relaciones y nacieron estas mujeres. Está hablando de esa influencia que ellos hicieron, de estos gigantes que luego empezaron a influenciar y a hacer, y se daban el lujo ellos también de hacer cosas. Estuve estudiando una palabra que nos lleva mucho a este tema, y existe un comentario bíblico que se llama La Torá de Bereshit con Rashi, y esta versión de la Torá con Bereshit con Rashi, en este comentario dice que estos Nephilim o gigantes se juntaron también con las mujeres para tener relaciones, pero para tener relaciones con mujeres, con hombres y con animales. Mire qué interesante. Esta versión usted la puede bajar en la versión La Torá con Bereshit con Rashi. Y esta nos dice en la página 70 de que estos gigantes tomaron para sí las mujeres, pero también dice que tomaron hombres, y también dice que tomaron los animales domésticos, o sea, tuvieron relaciones
entre hombres, tuvieron relaciones aún con hombres, que es el homosexualismo. Por eso que después de Sodoma y Gomorra también vienen las perversiones. Y también dice que tuvieron relaciones con animales, bestialismo. Y aquí, hermanos, estamos hablando de un mundo de influencias de pecado. Por eso que en los días, cuando dice la palabra del Señor que sería como Sodoma y Gomorra, es porque ahí había perversión. En Sodoma y Gomorra había perversión en las áreas sexuales, lo que más se está dando en este tiempo. Por eso que ya no es normal. No es normal ver estos pecados, ya ahora es normal. ¿Y sabe por qué? Porque volvemos al punto de Génesis 6, cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron relaciones. Cuando está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los hijos de los jueces. Por lo tanto, eran los hijos de los gobernantes, eran los ángeles. Hay leyes contra la voluntad de Dios. Ahora, es normal en que se esté dando en este tiempo esta influencia Nephilim. Ahora es normal estas leyes. ¿Por qué normal las leyes? Porque estos seres híbridos, dos mezclas, eran hijos de los jueces, eran hijos de los gobernantes. Recuerde que los que tuvieron relaciones fueron los 200 ángeles caídos, que eran hijos de los jueces, que eran jueces, que estaban gobernando. Entonces, cuando nacieron los hijos de los jueces, pasan a ser también las influencias Nephilim, lo que en este tiempo se está aconteciendo. Por eso que ellos, como actúan con leyes, actúan con derecho legal, en este tiempo hay que ver la influencia Nephilim. Por eso que ellos, como actúan, son los hijos de los jueces, hijos de los gobernantes, en que en este tiempo ellos colocan estas influencias Nephilim en gobierno. Colocan la influencia Nephilim de la voluntad del hombre, de colocar la ley de Nephilim. La ley Nephilim es hacer lo que a ellos les parezca. Ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Porque la ley es la influencia Nephilim lo que se está moviendo en este tiempo. No dice la escritura que van a venir estos gigantes, sino está diciendo claramente la influencia Nephilim. Una era el racismo. Por eso que ellos se daban el lujo de ver las mujeres que a ellos les parecía, y las que recibían bien y las que no las desechaban, se daban el lujo, porque es la influencia del racismo lo que en este tiempo está aconteciendo. Y como son hijos de los jueces, son hijos de los gobernantes, ellos actúan con leyes. Por eso que en este tiempo vemos la ley legal del matrimonio homosexual, porque son las influencias Nephilim. Ahora es normal o es legal el aborto, porque son las influencias Nephilim. Es normal casarse, en otros países se casan niños de 7, de 8, de 12, 13 años con personas adultas de 40, 50 años. Qué terrible es eso, a lo que ha llegado la humanidad. Esa es una influencia Nephilim. Leyes en contra de lo de Dios, leyes en contra de lo natural, leyes en contra de lo establecido por Dios. Ahora, es normal, en algunos países también se casan con animales. Y qué interesante, hermanos. Usted dirá, ¿cómo es posible eso? Sí, está aconteciendo en este tiempo. En este tiempo en que estamos viviendo, gente se casa con animales. Hay una mujer que se casó con un perro y dice que su perro era su amor y mantenía relaciones. Ahora también hay personas que mantienen relaciones sexuales con animales, el bestialismo. Está el homosexualismo, está la zoofilia, están los incestos. Entonces todos estos pecados provienen de algo. Y si vamos a ver de dónde proviene Génesis 6, de esa influencia de los hijos de los jueces, de los hijos de los gobernantes, entonces como son hijos de jueces, hijos de gobernantes, las leyes van a ser también contra lo que ellos naturalmente están provocando que sea así influenciado lo natural, y están provocando lo desnaturalizado, están provocando lo ilegal dentro de lo que es un matrimonio. Por eso que vemos todas estas leyes. Vemos todas estas leyes en que la gente se pervierte producto de las influencias Nephilim. Ahora, normal ver a un brujo en la televisión.
Ahora le cambian el nombre, el para no sé cuánto, el para aquí, el para allá, y les cambian los nombres, pero son brujos. Son brujos en la radio, hay brujos en la televisión, hay brujos enseñando diferentes tipos de hechicería, de brujería, y ahora está a la orden del día. Y ahora ya no se le llama brujos, sino esta influencia Nephilim de brujería. Recuerde que los ángeles caídos también le enseñaron las artes a las mujeres de la brujería, de la hechicería. Ellos fueron los que le enseñaron las artes de la magia, le enseñaron las artes de conocer lo que es los tiempos. Porque eran los hijos de autoridad, eran jurídicos, trabajaban con derecho legal, eran los hijos de conexión con estas leyes. Por eso cometieron las injusticias con el uso y el poder del abuso de lo que ellos tenían. Eran los hijos de los gobernantes. Enseñaron la brujería, la hechicería, lo que no conocían los hombres, le enseñaron estas leyes. Por eso que en este tiempo vemos estas leyes normal. Vemos esta influencia normales. Dice que las hijas de los hombres de calidad inferior fueron despreciadas, no valoradas. Por eso estos ángeles caídos, por ser clase inferior, compartieron y tuvieron relaciones con estas. Y hay una versión que se compara que las compara como mujercillas, como mujercitas. Miren qué interesante. Esta versión dice que estos ángeles caídos, en comparación a los hijos poderosos, fueron comparadas las mujeres como las mujercillas. Las mujeres que tomaron le llamaron las mujercillas. Mujercilla del griego es Gunaikarion, que significa mujer despreciada. Y miren qué interesante, porque las mujeres que estos ángeles caídos tomaron, algunas las despreciaron, y el hecho de tomarlas a la fuerza, mantener relaciones sexuales, fueron mujeres despreciadas, despreciaron su valor, despreciaron el valor de la mujer, despreciaron la virginidad de la mujer, y no solamente de las mujeres, sino que también las versiones, lo que le decía anteriormente, el comentario de la Torá con Bereshit, con Rashid, dice que también se juntaron con hombres, y también con los animales domésticos. Entonces los hijos de Elohim aplicaron la injusticia en los días, y las leyes pasaron a ser corruptas y pasaron a ser violentas en aquellos días. La versión PDT dice: y los hijos de Dios vieron a las hijas de los seres humanos eran hermosas, así que eligieron y se casaron con las que quisieron. La Torá 99: y los hijos de los soberanos vieron a las hijas de los hombres eran buenas y tomaron para sí mujeres según su elección. Según su elección. Mire qué interesante. Ahí estamos hablando entonces que la influencia de los tiempos, por eso dice la palabra, el tema de lo que hoy estamos escudriñando, enseñando, se llama los días de Noé. ¿Qué es lo que sucedía en los días de Noé? Porque si usted ve claro, en los días de Noé comían y bebían. En Sodoma y Gomorra también comían y bebían. Qué interesante que son las mismas secuencias. Pero algo más está diciendo ahí. Algo en profundidad está hablando. También habla de Génesis 6. Cuando los hijos de Dios, estos ángeles caídos, se juntaron con las hijas de los hombres. Leíamos anterior que ellos decían, buscaban a mujeres de elección, según los que ellos quisieran, según los que ellos les parecía bien. Eso tomaron. Y qué interesante, hermano, entender lo que está hablando esta palabra. Por eso Lot, también cuando dice la palabra del Señor que la venida de nuestro Señor Jesucristo será como los días de Lot. Y cuando usted recuerda que en Lot, por eso que estos seres angelicales, cuando tomaron posesiones de cuerpos, cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, la gente quería conocerlo. Pero cuando habla ahí la palabra de conocerlo, lo que dice Reina Valera, que ha sido de Reina Cipriano Valera, versión 1960, dice que querían conocerlo, pero cuando hablamos de conocerlo, que ellos querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Por eso está hablando de lo contrario a la voluntad de Dios. Ahí está hablando de los varones con varones, homosexualismo, había bestialismo, había lesbianismo, habían pecados
aún con animales, había bestialismo, había zoofilia, había insectos. Todos estos pecados estaban en demasía. Por eso que la influencia de gigantes no está diciendo que en estos tiempos van a llegar los gigantes. Dice la palabra como los días de Noé. Pero no está diciendo que van a venir estos gigantes, sino la influencia Nefli es lo que se está moviendo en este tiempo. La influencia Nefli es lo que está colocando estas leyes a favor del aborto, leyes a favor del pecado, leyes a favor de que se casen con animales, leyes que se casen entre familias, leyes que venga el aborto, que vengan todas estas leyes del homosexualismo, el lesbianismo. Todas estas leyes van a ser tan naturales, tan normales, porque son las influencias Netflix que están involucradas en este tiempo, y lo estamos viendo, porque antiguamente no se veía, quizás no se veía con tanta demasía, tanto pecado, pero en este tiempo el pecado ha aumentado de manera exagerada. Ya ahora no es solamente de ver una pareja caminando de la mano con otro, con un hombre, una mujer, ya es normal. Es tanto normal que ya las leyes aprueban y uno no puede ir en contra de ello, porque si se va en contra del matrimonio gay, ya es en contra de la ley. No está hablando solamente de ello, se va en contra de la ley, y los que se van en contra de la ley van a ser perseguidos, van a ser acusados o arrestados. Así están las leyes. Lo malo se le llama bueno y lo bueno se le llama malo. Por eso que viene, cuando hablamos de homosexualismo, y esto, hermanos, tenemos nosotros también que tener cuidado, porque son espíritus. El homosexualismo, el bestialismo, son entidades, son fuertes. Cuando hay zoofilia, cuando hay relaciones con animales, cuando hay bestialismo, cuando hay incesto, en que entre familias tienen relaciones sexuales, eso no es normal. Por eso que esta ley homosexual es tan fuerte como en los días de Noé, y en este tiempo lo estamos viendo. Ahora escuche bien. Qué importante que usted atienda esta enseñanza. Escuche, el homosexualismo puede venir. Por eso que nadie está libre de esto. Por eso que hay que estar orando por los hijos, para que no sean contaminados. Y no solamente los hijos, sino aún nosotros, aún los adultos, porque pueden venir influencias Netflix, porque pueden venir influencias en contra de lo natural, porque pueden usted también ser contaminado de pecados. Porque el homosexualismo viene por genes, generacional, ancestral o familiar, por genética, por ADN, genealogía, pero también viene por los pecados de los padres, lo que estamos hablando de que tercera y cuarta generación. También puede venir el homosexualismo por una violación. También puede venir el homosexualismo porque vieron a otros. Porque vieron a otros. Y cuando hablo que vieron a otros, vieron un video, vieron una imagen, una foto. Y los espíritus se transfieren, porque los espíritus se buscan y se juntan. Los espíritus en el mundo espiritual se buscan y se juntan. De ahí donde vienen los receptores. De ahí donde vienen los espíritus que se atraen. Por eso, hermano, que es importante atender a esto, de que un espíritu de homosexualismo puede venir por alguna imagen, por algo que a lo mejor pueda verse. Por eso que hay que tratar de no ver cosas que no agradan a Dios. El homosexualismo, el bestialismo, el ver una imagen. Evite ver esta imagen, porque eso todo va a la mente ceder, que son las mentes de inconsciente, porque tenemos mente consciente, tenemos mente subconsciente y tenemos la mente inconsciente. Consciente, subconsciente, inconsciente. Y esas son las mentes, la mente de Anoia, la mente No, la mente Ceder, donde todo lo que veamos se va a las mentes, se va a las cámaras secretas, mente Ceder, las cámaras ocultas, las cámaras secretas, y se van ahí. Y esos pueden pasar años de que se puedan borrar. Todas las imágenes, todos los traumas, todas las secuelas, estas imágenes siempre se van a las mentes Ceder. Por eso que muchas veces usted está con el tiempo y luego vuelven a aparecer, porque todo lo que se vive está ahí en las mentes y que está ahí. Entonces estamos hablando, repito, que cuando está hablando la palabra del Señor, que será como los días de Noé, y será también como Sodoma y Gomorra, porque en los días de Noé había violencia, había en que la gente, ellos hacían lo que ellos querían, lo que a ellos les placía. En los días de Sodoma y Gomorra había homosexualismo, había perversiones, y también tenemos los Nephilim, los gigantes.
que las influencias de ellos fueron las que contrarrestaban a este tiempo. Por eso cuando estamos hablando del tema los días de Noé, estamos diciendo no que van a venir los gigantes, escuche bien, no que van a venir estos gigantes que van a estar introduciéndose en el mundo entero, sino está hablando la influencia Nephilim, las características de los Nephilim. Una de las características de los Nephilim era que eran los hijos de los jueces, que eran los hijos de los gobernantes. Como eran hijos de gobernantes, hijos de los jueces, ellos trabajan con leyes y derechos legales. Por eso que en este tiempo se le llama el pecado bueno, a lo malo se llama bueno y a lo bueno se le llama malo, porque son las influencias Nephilim. Eso es lo que quiere decir en la palabra del Señor. No está diciendo que van a venir estos gigantes en Génesis capítulo 6, sino la influencia Nephilim, las características. Ellos tomaban posesión, hacían lo que ellos querían, eran seres con renombre, tenían fama, buscaban la fama en este tiempo. Mucha gente busca la fama, es una influencia Nephilim. La fama, y miren qué interesante, porque a ellos se les llaman que eran gente de renombre, y renombre es fama. En este tiempo mucha gente quiere ser reconocido. Mucha gente quiere tener la iglesia más grande. El salmista quiere ser reconocido a través de todo el mundo, quiere grabar discos, quiere ser reconocido, le gustan las cámaras, le gusta que le tomen autógrafo. La gente está haciendo, que le gusta ser reconocido. Hay gente que le gusta los púlpitos porque ahí lo aplauden, pero no salen a predicar a las calles. Le gustan los púlpitos, le gusta que lo aplauden, le gusta que lo vean, pero nadie va a predicar, nadie va a evangelizar. Y la palabra dice, id por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando habla de ir, está hablando de no vayas por si acaso, no, anda cuando te estés bien, anda cuando tu espíritu esté bien. Ahí está hablando, id, es un término imperativo que es una orden. Y en esa orden lo que menos se está haciendo en este tiempo, sino muchos están buscando la fama. Y ahí la fama es una influencia Nephilim. Nephilim es gigante. Por eso que la versión Jerusalén dice, y los Nephilim de este tiempo. Pero las otras versiones, la Reina Valera le llama gigante. La versión original no dice gigante, aunque tiene el mismo concepto, pero la versión original Jerusalén dice, y los Nephilim, que son igual, llevan la característica así de gigante, pero la versión original no dice gigante, sino dice Nephilim. En Génesis 6, verso 11, lo que estamos hablando, por eso repito, que no es de la estatura a lo que ellos se refieren, sino de lo que ellos hacían. Génesis 6, 11 dice, la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba corrupta, corrompido, Shachat, que significa ruina, decadencia, dañado, podrido, pervertido, corrompido. Y es lo que estamos viendo en este tiempo, hermano. Es lo que estamos viendo en este tiempo. La tierra está corrompida. La tierra está Shachat, que se ha colocado en contra de las leyes. De las leyes normales, las leyes legales de Dios. Ahora hay una decadencia. Ya la gente, muchos no quieren orar, si no están influenciados en este mundo, en los placeres. Hay una decadencia de oración, hay una decadencia de búsqueda, hay una decadencia de santidad. Si no, lo que más profana, lo que más se da es la profanación a lo de Dios, y lo que más se da es el ser reconocido, fama. Y dice decadencia. Cuando habla de decadencia, es lo que muchas veces está en la iglesia. ¿Por qué? Porque están buscando la fama. Pervertir es corrupción. Dice también que la tierra estaba en violencia. Violencia es amas chatmak, que significa violencia, robo, muerte e injusticia. Es lo que estamos viendo en este tiempo. El ser humano está contaminado, producto del pecado. Y hay consecuencias, por eso que la tierra se corrompe, producto de que el hombre ha dañado y ha corrompido el corazón. Y en su vida el hombre, al corromper su vida, al corromper su corazón, está corrompiendo también sus caminos. Y la tierra se vuelve una tierra corrupta. Y si hay violencia en tu mente, en tu casa será igual. Si hay gritos, violencia reprimida, celos, ira, hay que ministrar eso. Porque si no, eso te va a traer consecuencias. En Génesis 6, capítulo 12, dice, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida,
porque toda carne se había corrompido de su mal camino. Verso 13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Las dos palabras que vimos anteriormente, corrompida y violencia. Violencia del hombre, la mujer, o de la mujer al hombre, el hombre y la mujer, violencia entre padres a hijos. Estamos viviendo los días, tal como dice la Escritura, los días de Noé. Y también lo que vimos también en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Así tenemos la palabra profética más segura, del cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, para que en el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Necesitamos la palabra, necesitamos la lumbrera que alumbre nuestro camino. Mateo 16, verso 3 dice: y por la mañana hoy habrá una tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Cómo no podéis discernir, dice, el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Está diciendo, ustedes disciernen bien los tiempos, ustedes disciernen bien cuando va a llover, cuando no va a llover, disciernen bien los tiempos, pero ¿cómo no pueden discernir las señales de los tiempos? Y cuando hablamos de señales, estamos hablando, existen dos palabras que es importante entenderla, una la astrología y lo otro la astronomía. La astrología es lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 4, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra o en el inframundo. Esa es la astrología. Nosotros nos hablamos de astrología, pero existe la otra palabra que es astronomía, que es muy diferente. Lo que dice el Salmo capítulo 147, verso 4, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas le pone nombre. Nosotros hablamos de astronomía, no hablamos de astrología. Entonces, existen también la señal cósmica, y aquí creo que me coloque la mayor atención. Ya me quedan 10, 15 minutos ya para terminar, y quiero que coloque la mayor atención porque vamos a entrar a un tema escatológico que le va a servir para conocer los días de Noé, que menciona la palabra del Señor, que eran como los días de Noé, que había, comía, bebía, los días de Sodoma y Gomorra, los días también de Génesis capítulo 6, de los ángeles, 200 ángeles, que menciona también el libro de Enoc, cuando 200 ángeles se corrompieron y se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron relaciones. De ahí salieron los seres híbridos, los gigantes de dos mezclas. Entonces, vamos a una señal cósmica y quiero que me coloque la atención, porque dice la palabra en Lucas capítulo 21, verso 11. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diferentes lugares. Habrá terremotos y grandes señales en los cielos. Sígame con el término. Habrá grandes señales en el cielo. El cielo tiene señales de los tiempos finales. Las constelaciones del hebreo es Mazarot. Y estas constelaciones, este Mazarot ya está dando señales. Ya el Mazarot, ya las constelaciones están dando las señales de que Cristo viene a buscar a su iglesia. El cometa Hale-Bopp terminó su paso por la Tierra. Este es un cometa que usted lo puede buscar también, está en internet, en cualquier medio social. El cometa Hale-Bopp terminó su paso por la Tierra en el año 1998, pero volvió a aparecer este cometa en los años del 93, en 1993, y los estadounidenses de la NASA le llamó la atención porque es uno de los cometas 50.000 veces más brilloso. Estoy hablando del cometa Hale-Bopp. Estoy hablando de una señal cósmica. Así que atento a esta señal cósmica. Estamos hablando de que los días de Noé sería asimismo la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. Y voy a hablarle una señal cósmica de este cometa Hale-Bopp que apareció en 1998. Volvió a aparecer en 1993 otra vez, y cuando empezaron los científicos a saber más de este planeta, se dieron que este cometa 50.000 veces era más brilloso que todos los demás cometas que se hacía acercarse sobre la Tierra. Los días de Noé. Cuando hablamos los días de Noé, estamos hablando astronómicamente. Estamos diciendo que desde el año
en que comenzaron los días de Noé, algo se está produciendo. Desde la aparición de este cometa que se llama Aleph-Bot, 50 veces más brillante, este cometa fue descubierto el 23 de julio de 1995. El 23 de julio de 1995 fue descubierto este planeta y que era 50 veces más brillante, según la constelación de Sagitario, según la constelación. Este cometa fue descubierto entonces el 23 de julio en el 1995 y se informó ya públicamente el día 2 de agosto de 1995 que se encontraron las imágenes, y estas imágenes las sacaron a la luz. Fue esta imagen del descubrimiento de estas placas fotográficas que están ahí tomadas del Observatorio Anglo-Australiano en abril de 1993, es donde aparecieron. Y según la información de los científicos de la NASA, este mismo cometa Aleph-Bot pasó por la Tierra hace 4.200 años. Sígame con esta información. Estoy hablando del tema los días de Noé. Pero cuando estamos hablando sobre los días de Noé, quiero hablarles sobre la señal cósmica. Hubo en 1998, según la NASA, científicamente esto comprobado, un cometa Aleph-Bot que pasó por la Tierra que apareció en el 1998. Apareció, pero en el 93 volvió también a aparecer. Y que era 50.000 veces mucho más brilloso que todos los demás cometas. Entonces este cometa, según los científicos de la NASA, dice que este cometa ya había pasado por la Tierra hace 4.200 años atrás. Sígame. Este cometa ya había pasado, dice la NASA científicamente, que este cometa ya había pasado por la Tierra 4.200 años atrás. Hay un astrónomo cristiano llamado Bob Wadsworth, y este hombre dice científicamente, buscando y averiguando sobre este cometa, dice que 4.200 años atrás indica que este cometa pasó sobre nuestro planeta, aquí en la Tierra, 4.200 años atrás, que eran los días de Noé. Mire qué interesante. Este astrónomo cristiano habla una gran verdad, y no solamente lo dice este astrónomo, sino también la NASA. Está documentado de que 4.200 años atrás este cometa apareció sobre la Tierra. Apareció sobre la Tierra, y 4.200 años atrás es en los días de Noé. Qué interesante. Cuando vieron este mismo cometa en aquellos años atrás, dijeron que este cometa está activo todavía. Algo está sucediendo. 4.200 años atrás había pasado este cometa sobre la Tierra, y son los mismos años, hermano, de los días de Noé. Y eso nos da por eso es que una señal cósmica es una señal por eso dice la palabra, así como los hijos de Zacar eran entendidos los tiempos, eran maestros, eran profesionales en los tiempos, entendían los tiempos, nosotros también tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo, los tiempos en que se está viviendo. La visibilidad máxima de este cometa Aleph-Bot fue entonces en el año 1998. El 2 de octubre de 1998 marcó el comienzo del año hebreo 57-58. Sígame con esos números. El 2 de octubre de 1998 se marcó el comienzo del año hebreo. Y el año hebreo era 57-58. Y en el alfabeto hebreo es intercambiar las letras de los números. En el alfabeto hebreo los números son letras y las letras son números. Los números 58 consisten en dos letras hebreas, Nut y Chet. Recuerde que los números son letras, las letras son números. Y el 58 es Nut y Chet. Nut y Chet es 58. Y si juntamos estas dos letras, porque las letras son números, los números son letras, y Nut y Chet dan 58, y si juntamos Nut y Chet, y vuelvo, que es 58,
las dos palabras de 58 se escribe Noé. Mire qué interesante. Nut y Chet es 58. Y cuando juntamos estas dos letras, Nut y Chet, nos da el nombre de Noé. Nos da el nombre de Noé. Si retrocedemos entonces 4200 años atrás en que este cometa apareció, está diciendo que llegamos 4200 años atrás, desde el 57 al 58, es donde llegamos al año judío de 1558, en los tiempos de Noé, que se estaba preparando el arca en 1558, a esa edad de 500 años atrás, se comenzó a preparar un arca. Por eso que al traducir el número 1558 de las letras hebreas, la palabra que tenemos ahí de 1558, que traducidas estos números a letras significa limpiar. Mire, hermano, qué interesante. Entonces, lo que va a venir a hacer ahora el Señor es a limpiar. Lleva la idea de empezar de nuevo. De 500 años de edad comenzó a fabricarse el arca. Significa que nació en el año 1058. Y el nombre de Noé es 58. El nombre de Noé, Noé. Las letras son números, los números son letras. En el hebreo, entonces, el nombre Noé es 58, que significa reposo. Y 1558, lo que leímos, traducido a letra, el hebreo es limpiar. Qué interesante, hermano, estos términos. Por eso en Génesis capítulo 6, versos 13 y 14 dice: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne producto de esta violencia en que estaba aconteciendo. En resumen, para que se pueda usted entender, desde 1998 apareció este cometa hasta el 2017, que han transcurrido ya 20 años. Esto significa que los días de Noé comenzaron desde 1998. Hace 20 años atrás ya comenzaron los días de Noé. Y muchos quizás están diciendo: bueno, serán este tiempo como los días de Noé. No, hermano, los días de Noé comenzaron hace 20 años atrás. Los días de Noé comenzaron hace 20 años atrás, 1998, 2017, y ya estamos en 2018. Estas son las generaciones de Noé, lo que dice Génesis capítulo 6, verso 9, que Noé era hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. La condición de salir victorioso y de ser hijo de Dios es vivir en victoria con Dios. Pero en estos últimos tiempos se van a dar las influencias Nefilim. Génesis capítulo 5, verso 29. Y le puso el nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso, y nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido dará descanso y reposo, que es Nachap. Noé entonces le pusieron por nombre 58. Qué interesante, hermano. Nachap literalmente. O sea, necesitamos estar arrepentidos. Que tiene que haber un cambio de actitud. De ahí viene la idea de arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambiar de parecer, es retractarse. Noé, entonces, para que se pueda entender bien lo que hoy estudiamos, que también hicimos un tema de escatología, y usted puede, bueno, si no entiende mucho estos términos, va a estar aquí el video, usted va a poder verlo, o puede comunicarse conmigo a través de mensaje interno. Y Noé es Nun y Chet, que es un número el cual también vimos que tienen sus términos y sus legalidades. Y qué interesante que Noé es 58, Nun, Chet, el nombre que le colocaron a Noé. Por eso que la palabra de Dios es perfecto. La palabra del Señor es perfecto. Entonces, como los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que aferrarse a Dios.
aferrarnos a Dios, porque nosotros tenemos que entender que la palabra de nuestro Señor es fiel y verdadera. Y dice la palabra, lo que leíamos en Isaías, capítulo 54, deme 2 minutos y termino. Isaías capítulo 54, verso 9 dice: porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré por las aguas de Noé, nunca más inundaría la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni reprenderé. Y mira aquí qué interesante, porque nos está hablando, dice, y juré que las aguas de Noé, ya no está diciendo y juré por el diluvio, aquí dice y juré por las aguas de Noé. Cuando dice de las aguas de Noé es porque él obedeció, y como obedeció fueron llamadas las aguas de Noé. Ya no es el diluvio, sino las aguas de Noé. Porque cuando uno obedece toma la característica del nombre propio, las aguas de Noé. Por eso que hoy en este tiempo vemos huracanes, terremotos, vemos tormentas, vemos en Estados Unidos principalmente que suceden estos caos de tormenta, de huracanes, del Niño, del Charlie, del Michel, del Irma, del Andreu, del Wilma, del Charlie y del Matei. También tenemos a Katrina, y esta tormenta, dicen los científicos que las peores tormentas son las de las mujeres, con nombre de mujeres. Entonces, Noé, en los últimos tiempos, para que podamos estar entonces en búsqueda de él, como Noé debemos de ser, tiene que venir sobre nosotros arrepentimiento, ser justo y buscar la perfección. Tenemos que andar en arrepentimiento continuamente, tenemos que andar en justicia y ser perfecto cada día. Este es el tema de hoy, como los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y como los días de los Nephilim, Génesis capítulo 6, así también será la venida del Hijo del Hombre, por las influencias Nephilim. Gracias, amigos. Dios les bendiga. Nos encontramos en una próxima oportunidad con otra enseñanza más de escudriñando la palabra, escudriñando las escrituras, sacando la revelación a través de la luz de la palabra. Hoy el tema, los días de Noé, a través del programa El Sonido del Cielo. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy buenas noches.